Hola. Siglo XXI esta semana trae interesantes revelaciones. Por ejemplo, está paralizado el proyecto vengativo del cocalero Morales. ¿Por qué? Porque han surgido problemas de aplicar sanciones en la policía y en las Fuerzas Armadas. De alguna manera le han dicho, un momentito, ¿no? Por otro lado, revela Siglo XXI que el gobierno de Luis Arce, mientras para el público, para la platea, dice no vamos a recibir órdenes del Fondo Monetario Internacional para reducir el gasto público, a pesar de decir eso en público, está bajando, reduciendo drásticamente, por ejemplo, algunos empleados del sector minero. Eran 5.000 los obreros de Huanón y ahora son 3.500. Se han reducido, 1.500 se fueron a sus casas, ¿no? Seguramente con indemnizaciones especiales, ¿no? Por otro lado, Siglo XXI dice que el método que utiliza Arce para reducir el gasto y rebajar la planilla de la administración pública es un método ladino, es una marca de fábrica del MAS, ser ladinos. Entonces dice, no vamos a atender al Fondo Monetario, pero no vamos a renovar los contratos de los eventuales, que eran muchísimos, de los temporales, que eran muchísimos. Y hay un ministro que parece que fuera el más sincero de todos ellos, se llama Iván Lima, de Transparencia, y dice que el presupuesto de los ministerios se ha reducido en 30%. Más o menos se calcula que de los 300.000 empleados públicos que contrató el cocalero Morales, están quedando ahora unos 200.000, pero hay que seguir reduciendo, y en eso está empeñado el gobierno de Arce, porque sabe que la cosa está color hormiga, que los ingresos se han caído, que si estamos exportando un poco de gas todavía, tiene que ser mediante cláusulas, mediante contratos que contienen la cláusula de que son interrumpibles. ¿Por qué? Porque dependerá del volumen de producción que se tenga en Bolivia. Ya la cosa se pone medio dramática. Es el último acuerdo que se firmó con Brasil la semana pasada, dice exactamente eso. Entonces hay que reducir el gasto público, y el gobierno, dice Siglo XXI, se ha empeñado en ocultar su decisión de reducir el gasto público y disminuir la planilla de empleados. Hay de todos modos un supragabinete que está conformado por los exministros, los que fueron ministros del cocalero, y que insisten en que necesitan tener ellos una presencia en el gobierno, por supuesto, con cargos públicos, con dineros del Estado boliviano, y eso es lo que están exigiendo. La ansiedad vengativa respecto de los policías y de los militares está de alguna manera frenada, porque los policías han dicho, ¿qué están queriendo hacer? Hay 26 policías a los que los jueces masistas quieren castigar por haber, dice, promovido el acuartelamiento de los policías durante las protestas de octubre-noviembre del 19. Entonces ha habido una exigencia de los propios policías a su comando, y dice, ¿alguien nos va a defender acá o no? Y eso parece que fue la voz que frenó el proceso. Y en las Fuerzas Armadas han habido pronunciamientos para protestar por la detención del general Cuellar, de la Fuerza Aérea, que también es acusado de haber promovido o de haberse sumado al golpe de Estado, ¿no? Entonces quieren llamar también a los militares retirados, como Calimán y otros, pero hay un movimiento de los militares jubilados que ya les ha advertido a los miembros del gobierno,
paren un poquito la cosa. Esto no es venganza, no apliquen, no utilicen la justicia para satisfacer la intención vengativa del cocalero que no les perdona el haberlo sacado del gobierno y haber interrumpido su dictadura. Y, por supuesto, siglo XXI se refiere a Eva Kopa, que se ha convertido en una pieza importantísima en la política boliviana. Todos nos preguntamos qué pasa, que no hay nuevas figuras, y resulta que hay una nueva figura que se llama Eva Kopa. Ella ahogó, asfixió, bloqueó al gobierno de la señora Janine Áñez, por ser ella masista, ¿no? Y ahora, cuando recibe el desprecio del cocalero Morales, que volvió de Buenos Aires y la reprochaba por haber hecho aprobar ella sus renuncias al cargo de presidente y vicepresidente que hicieron Morales y Linera antes de huir, escapar hacia México. Eso es lo que no le perdonan a Eva Kopa, y por eso es que no la apoyaron para que sea candidata a alcaldesa del Alto. Y ahora ocurre que las encuestas señalan que ella tiene 67% de probabilidades de ganar. Y el candidato designado por el dedo del cocalero no llega a 9%. Entonces, la señora Eva Kopa, que ahogó, bloqueó, destruyó al gobierno de la señora Áñez, ahora está ahogando y está destruyendo al partido del cocalero Morales, con una fuerza muy grande. Ella se está respaldando en el Maicu, el Felipe Quispe, que murió la semana pasada, precisamente un legendario dirigente aymara que rivalizaba con el cocalero a principios de siglo en la campaña para derrocar a Gonzalo Sánchez de Lozada. Este señor, este dirigente, que fue inclusive terrorista y estuvo preso junto con el ex vicepresidente Linera, murió sin haber recibido atención médica, mientras el cocalero Morales recibía un tratamiento de Very Important Person en una clínica, la más cara de Cochabamba, con una junta médica muy costosa, ¿no? Y el otro se moría casi en la calle, en Maico. Entonces, eso ha hecho pensar a mucha gente en la diferencia que hay en el tratamiento que reciben estos privilegiados. Morales estuvo en la clínica de propiedad de la millonaria familia García Linera en Cochabamba, Los Olivos, la más cara de todas. Mientras que los demás bolivianos tienen que estar sometidos a un sistema de salud que es todo un desastre. ¿Como resultado de qué? De la poca asignación de recursos durante el gobierno del cocalero. Porque lo que recuerda el siglo XXI casi todas las semanas es que el ministro Luis Arce Catacora, del cocalero Morales, asignó 4.000 millones de dólares a propaganda entre el 2006 y el 18, mientras que a salud le asignó menos de la mitad de ese monto. Y el resultado es este: los hospitales no atienden a la gente, no hay médicos, no hay medicinas. Dijeron que iban a traer médicos cubanos, pero ante la protesta de los médicos bolivianos que no, aquí hay desocupados, médicos desocupados, entonces se frenó esa iniciativa. En fin, todas estas cosas las menciona siglo XXI, y también menciona el hecho de que está gobernando en voz alta el presidente Arce, porque, por ejemplo, dice: vamos a prohibir las exportaciones del agro, pero al mismo tiempo dice: pero vamos a incentivar las exportaciones, ¿no? En decir que está resumiendo, está sintetizando la contradicción que tuvo el gobierno de la Argentina, que prohibió las exportaciones de maíz, pero ante las protestas de los productores que dijeron: bueno, tenemos tanta producción de maíz, ¿qué vamos a hacer si nos prohíben exportar? Tuvieron que retroceder, y el gobierno de muñeco, de ese títere
Alberto Fernández tuvo que retroceder y aceptar que se hagan las exportaciones de maíz. Pues en Bolivia lo hicieron al mismo tiempo en el mismo párrafo. Se prohíben las exportaciones procedentes del agro, pero vamos a incentivar las exportaciones y vamos a aprobar el uso de transgénicos. O sea, está avanzando. El método ladino se utiliza también para esto. Está gobernando en voz alta, dice el siglo XXI. Y en la página 4, siglo XXI, trata el tema del zinc, una excelente nota. Se sabe que, por ejemplo, la mayor explotación minera de Bolivia, San Cristóbal, tiene 4 años de horizonte, nada más, se acaba. La Glencore se va a ir, y la Samsung también. En fin, ese es el panorama que pinta el siglo XXI cuando habla del zinc en la página 4. Ese es el panorama. Entonces, ya sabes, hay que suscribirse al siglo XXI porque los detalles, ahí está la sustancia del siglo XXI, en los detalles. Y te suscribes también a este espacio para que estés enterado de estas cosas. Vamos a ofrecer también entregas referidas a la revista The Economist. Y pones la campanita para que te avisemos cuando llega una nueva entrega. Chao, hasta luego, encantado, mucho gusto.